Un cordial saludo, bienvenidos a esta presentación en la cual abordaré el concepto de aprendizaje y el papel de las teorías del aprendizaje en educación. Mi nombre es Decadi Ruiz y a lo largo de los próximos minutos analizaremos cómo entendemos el aprendizaje desde diversas perspectivas y sobre todo explicar cómo estas teorías fortalecen la práctica docente y la formación de los estudiantes. Para comenzar, es necesario establecer que el propósito de las teorías educativas no es meramente especulativo, sino comprender los procesos mediante los cuales se adquiere el conocimiento con el fin de fundamentar y orientar el diseño de métodos de instrucción eficaces. Vivimos en una dialéctica constante, la teoría guía nuestra práctica en el aula, pero nuestra experiencia con los alumnos también debe servir para confirmar o modificar esas teorías. ¿Qué es aprender? Aunque no existe una definición universalmente aceptada, autores como Dale Chung nos ofrece una definición que integra los criterios esenciales. El aprendizaje es un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de comportarse de cierta manera, resultado de la práctica o de la experiencia. Quiero resaltar tres palabras clave aquí. Primero, cambio. El alumno debe ser capaz de hacer algo diferente. Segundo, perdurabilidad. Esto excluye cambios temporales por fatiga o distracciones. Y tercero, experiencia, lo que diferencia al aprendizaje de la simple maduración biológica. Ahora bien, esta definición varía según la perspectiva con la cual miremos. Si usamos los lentes del conductismo, veremos el aprendizaje como un cambio en la frecuencia de una conducta observable debido a factores ambientales. Pero al situarse en el enfoque cognitivista, el foco cambia hacia el interior. Aquí el aprendizaje es un fenómeno mental, implica adquirir estructuras, procesar información y creencias, aun cuando estos cambios no sean inmediatamente observables en la conducta. Dentro de estas perspectivas encontramos diversas tipologías. No todo aprendizaje es igual. Podemos hablar de aprendizaje por descubrimiento, donde el alumno construye su conocimiento de forma autónoma frente al aprendizaje por recepción, donde recibe el contenido ya finalizado. Quizá la distinción más relevante para la práctica docente sea la que se establece entre aprendizaje significativo y aprendizaje mecánico. El primero se produce cuando el estudiante relaciona la nueva información con sus conocimientos previos de manera sustancial y no arbitraria, favoreciendo la comprensión y la transferencia a nuevas situaciones, mientras que el mecánico es una incorporación arbitraria y memorística que difícilmente se puede aplicar a situaciones nuevas. Profundicemos brevemente en las grandes teorías. Primero, las teorías conductuales, representadas por figuras como Pavlov y su condicionamiento clásico o Skinner con el condicionamiento operante. Su premisa es que el aprendizaje es cuestión de formar asociaciones entre estímulos y respuestas. Para Skinner, por ejemplo, una conducta se repite si es reforzada o se extingue si es castigada. En el aula, esto implica que el docente debe organizar el ambiente meticulosamente para provocar y reforzar las respuestas correctas. Por otro lado, tenemos las teorías cognitivas. Estas teorías surgen cuando los psicólogos notaron que el conductismo no explicaba procesos complejos como el pensamiento o el lenguaje. Aquí el estudiante no es un reactor pasivo, sino un procesador activo de información. Importa cómo recibe, codifica, almacena y recupera la información. Además, factores internos como las creencias, valores y actitudes del estudiante juegan un rol crucial. Si un alumno duda de su capacidad, su aprendizaje se verá afectado independientemente del ambiente. Para visualizar mejor estas diferencias, contrastemos tres temas clave. 1. La memoria. Para los conductistas son conexiones nerviosas o hábitos que se pierden si no se usan. Para los cognitivistas es un archivo organizado de conocimientos significativos. 2.
La motivación. El conductismo la ve como una tasa de respuesta aumentada por premios. El cognoscitivismo la vincula a metas de autopercepción. 3. La transferencia, es decir, aplicar lo aprendido en contextos nuevos. El conductismo dice que ocurre si las situaciones son idénticas. El cognoscitivismo dice que ocurre si el alumno entiende la regla y cómo aplicarla, aunque el contexto sea distinto. Entonces, ¿por qué es esto vital para nuestra práctica? Porque la enseñanza efectiva requiere que elijamos la postura teórica adecuada para cada objetivo. Las teorías conductuales son excelentes para aprendizajes de datos, capitales o vocabulario simple, pero si queremos enseñar resolución de problemas matemáticos complejos o redacción de ensayos, necesitamos estrategias cognitivas que fomenten el procesamiento profundo. No hay una teoría mejor, sino una más adecuada para cada situación. Para concluir, respondamos a la pregunta central. ¿De qué manera estas teorías favorecen la práctica docente y la formación de estudiantes? Primero, nos sacan de la improvisación, nos permiten diseñar la instrucción basándonos en principios probados sobre cómo funciona la mente humana. Segundo, estos enfoques permiten integrar la teoría con la práctica, ya que al comprender procesos como la autorregulación, el docente puede enseñar no solo contenidos, sino también estrategias que orienten a los estudiantes a dirigir conscientemente sus pensamientos y acciones hacia el logro de sus metas académicas y personales. Finalmente, el aprendizaje se define como un proceso de cambio orientado al desarrollo personal y profesional. En este sentido, las teorías educativas constituyen un marco orientador fundamental al ofrecer el mapa conceptual que guía el complejo viaje de transformar información en conocimiento significativo y perdurable. Muchas gracias por su atención.